Quizá lo primero que haya que empezar recordando es que no vamos a repetir el pensamiento cartesiano, ya fue algo que hicimos en anteriores archivos. Aquí se trata, como en alguna otra vez, como en alguna otra ocasión os he dicho, de pensar, de reflexionar, de filosofar a partir de algunas de las ideas que él nos sugirió en su momento. Encaramos hoy entonces el tercer nivel de duda, el del genio maligno. Quizá el más radical, ¿no? El instante en el que la duda cartesiana llega a sus últimas consecuencias. El momento en el que esa red, que es la duda metódica, se va cerrando irremisiblemente y atrapa todo lo que encuentra a su paso. Ya sabéis que Descartes planteó la duda con tal radicalidad que luego, desde un punto de vista filosófico, tuvo muchas dificultades para salir, ¿no?, de esa duda. Recordad el primer nivel de duda, las falacias de los sentidos. Tal vez el mundo no sea como yo lo veo. Hasta ahí sin problemas. Parece muy coherente dudar de los datos de los sentidos. Pero a partir de ese momento la cosa se complica. Segundo nivel de duda, la imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño. Ahora ya no solo que el mundo no sea como yo lo veo, sino que además puede que no haya mundo. Estamos en Matrix. Y así, de esta manera, llegamos al tercer nivel de duda, que va a poner en cuestión algo, creo yo, mucho más profundo que todo lo cuestionado hasta ahora. Para ilustrar lo que estamos diciendo, quizás sea bueno acudir al propio Descartes y citar un texto de las meditaciones metafísicas, en concreto de la primera meditación. A ver, en ese texto el pensador francés dice lo siguiente. Leo. Por todo ello, deduciremos quizá, sin errar, que la física, la astronomía, la medicina y todas las demás disciplinas que dependen de la consideración de las cosas son ciertamente dudosas, mientras que la aritmética, la geometría y otras de este tipo que tratan sobre las cosas más simples y absolutamente generales, sin preocuparse de si existen en realidad en la naturaleza o no, poseen algo cierto e indudable, puesto que, ya esté dormido, ya esté despierto, 2 y 3 serán siempre 5, y el cuadrado no tendrá más que 4 lados, y no parece ser posible que unas verdades tan obvias incurran en sospecha de falsedad. No obstante, está grabada en mi mente una antigua idea, a saber, que existe un Dios omnipotente. Pero, ¿cómo puedo saber que Dios no me induce a errar siempre que sumo 2 más 2 o numero los lados de un cuadrado? Supondré, pues, que no un Dios óptimo, fuente de la verdad, sino algún genio maligno de extremado poder e inteligencia, pone todo su empeño en hacerme errar. Permaneceré, pues, asiduo a esta meditación, y de este modo, aunque no me sea permitido conocer algo verdadero, procuraré al menos con resuelta decisión no dar fe a cosas falsas y evitar que este engañador, por fuerte y listo que sea, pueda inculcarme nada. Claro, después de leer este texto, resulta que tenemos que hacer una reflexión importante, y es que las matemáticas eran hasta ese momento uno de los saberes más fiables y rigurosos para Descartes. Ahí tenemos, sin ir más lejos, el hecho de que su método es de carácter matemático, un método deductivo, que toma a Euclides como referencia. En ese método, recordad cuando lo explicamos, resultaba que a partir de unas verdades primeras y evidentes, deducíamos el resto de los conocimientos. Pero en este fragmento de las meditaciones, las poderosas matemáticas son también golpeadas, y son golpeadas por la hipótesis del genio maligno. Recordad lo que acabamos de leer. ¿Cómo puedo saber que Dios no me induce a errar siempre que sumo 2 más 2 o numero los lados de un cuadrado? Claro, es evidente que ese Dios es el genio maligno, y parece que tiene el poder o la capacidad suficiente para hacerme errar, para inducirme a error, cuando sumo o valoro los lados de una figura geométrica. Es decir, las matemáticas, en este tercer nivel de duda,
dejan de ser intocables. Parece que ya no son ese punto de referencia, esa tabla a la que agarrarse en el mar de la duda. Pero si esto es así, yo creo que la duda alcanza el máximo nivel de radicalidad con este genio maligno, que es capaz de cuestionar hasta el propio conocimiento de las matemáticas. A mí me parece que lo que con este tercer nivel de duda se está poniendo en cuestión, lo que de verdad está en juego es nuestro propio concepto de razón, nuestra manera lógica de habérnoslas o de enfrentarnos con lo real. Y esto a mí por lo menos me parece mucho más apasionante que todo lo dicho hasta ahora. Más apasionante, pero claro, también más enigmático o incluso amenazador. Bueno, a ver, por decirlo claro. Una vez que el genio maligno pone en cuestión los razonamientos matemáticos, lo que eso me sugiere es ni más ni menos que nuestro concepto de razón, como os decía, está en juego. Yo creo que la idea no es ya que se puedan plantear nuevas aportaciones o demostraciones matemáticas, ni siquiera nuevas geometrías, aunque luego vamos a ver que tenemos que pasar por ahí, me refiero a las nuevas geometrías, en nuestro camino hacia el absurdo o hacia el misterio. Digo que no es esa la idea ya porque todas las nuevas aportaciones siguen estando en nuestro marco lógico. Yo creo que hablamos más bien de un nuevo concepto de razón, de una lógica distinta a la hora de entender la realidad, de algo absolutamente diferente, y que por eso para nosotros puede ser ilógico o absurdo. Así que cuestionamos las matemáticas. Tercer nivel de duda. Esto filosóficamente digo que sugiere muchas posibilidades. Estamos bajo un asunto de importancia capital. No olvidéis que, al menos convencionalmente, el origen de todo esto, de la ciencia y de la filosofía, estaría relacionado con el paso del mito al logos. Lo hemos visto muchas veces. Logos de lógica. Y claro, ¿no? Y que hace referencia al hecho de que unos cuantos hombres allá en Grecia, y hace ya muchos siglos, entendieron que había que dar otras respuestas a las grandes preguntas. Ya sabéis que eran unas respuestas basadas en la razón, en la lógica, en el logos. En realidad yo pienso que esa es nuestra forma de abordar la realidad. Nuestra conciencia tratando de encontrar o de imponer un orden. Lo que pasa es que, claro, esta distinción conlleva consecuencias y planteamientos absolutamente dispares. No es lo mismo encontrar un orden que imponerlo a la realidad. Pero bueno, si queréis incluso ahora me valen las dos cosas, porque al fin y al cabo de lo que se trataba y de lo que se sigue tratando es de dotar o de encontrar en la realidad un orden y por eso que sea lógico o que tenga un carácter lógico para nosotros. En cierto modo siempre lo hemos hecho. Pitágoras planteó la importancia de las matemáticas para entender verdaderamente la realidad, el universo. Y Platón continuó el trabajo con la teoría de las ideas. En el fondo la teoría de las ideas era una manera de buscar la razón de ser de lo real, su sentido, su orden, a través de la geometría. Esa idea a mí me viene mucho a la cabeza, ¿no? Es nuestra conciencia tratando de teñir, de posar su subjetividad en la realidad, para dominarla, para detenerla, definirla. La búsqueda de las esencias en filosofía es eso, tratar de echar el lazo a una realidad escurridiza que muchas veces no se deja ni atrapar, ni dominar, ni quizá clasificar por nuestra conciencia. Aristóteles es otro ejemplo. El predominio de la idea de causa va en la misma línea. La idea de encontrar la lógica o la razón que da cuenta de cada acontecimiento, de cada proceso. En una palabra, desde siempre hemos buscado regularidades. Se trataba de romper el capricho divino y sustituirlo por la idea de permanencia, de necesidad. En una palabra, el sometimiento de los fenómenos a leyes. Nos interesa predecir, saber de antemano, siempre queremos estar preparados, claro. Esta idea, bueno, pues llega a su máxima expresión con el mecanicismo de gente como Newton y Laplace. En realidad es que somos así.
tenemos derecho a enfrentar la realidad con ese arma que es nuestra, el orden, el logos, que es la razón. Pero también es verdad que nos damos cuenta de que cada vez nos es más difícil hacerlo. Hoy en día la ciencia nos habla de cosas extrañas para nuestro sentido común. A los que somos filósofos y nos gusta la ciencia pero no tenemos mucha idea de ella, hay muchas cosas que cuando las oímos así de pasada nos sorprenden mucho, ¿no? Hablamos de conceptos como el de mecánica cuántica, por supuesto principio de incertidumbre, teoría del caos, también la teoría de la relatividad, ¿por qué no? Que afirma cosas muy, muy sorprendentes. En conclusión es que parece que el universo se nos desboca, amenaza con soltarse para siempre de nuestra subjetividad, de nuestra coherencia. Y esto con el paradigma científico actual se ve muy claro. Con el mecanicismo no, el mecanicismo parece que todo estaba controlado, que todo se podía predecir, pero ahora las cosas, pues en fin, son más complicadas. Precisamente por esto que estamos comentando es por lo que a mí particularmente me apasiona tanto lo que Descartes plantea con el genio maligno. Y es que al dinamitar las matemáticas, es como si nuestra razón, nuestra lógica, nuestra forma de ordenar el mundo, es lo que también está empezando a flaquear. Claro, esto es algo difícil de entender, porque nosotros salir de nosotros mismos no podemos. Y otra cosa, nos guste o no, además somos soberbios y nos sentimos siempre protagonistas. Es algo comprensible, por supuesto. Digo que nos sentimos siempre protagonistas cuando intentamos valorar la realidad. La valoramos siempre desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de referencia. Nos atribuimos lugares, posiciones, papeles que a lo mejor en puridad no nos corresponden. Claro, ¿qué pasa luego? Pues que nuestro ego es golpeado una y otra vez con rudeza. En algunas ocasiones a lo largo de la historia ha sido así. Si recordáis, primero resultó que no estábamos en el centro del universo. Copérnico. Bien. Luego, tampoco éramos tan distintos a los demás seres como podríamos pensar. Darwin. Esos han sido dos de los golpes más importantes que hemos recibido, ¿no? Pero claro, nos cuesta no sentirnos los actores principales de esta película. Y como os digo, es normal, tenemos derecho. ¿Cuál es el problema? Que como eso nos define, como ese afán de protagonismo nos hace ser como somos, pues al mismo tiempo nos impide tomar distancia acerca de la realidad y definirla o valorarla desde otras perspectivas. Este afán que tenemos de protagonismo, de ver las cosas pues siempre un poco tomándonos a nosotros como punto de referencia, también lo encontramos en la ciencia actual, y eso que, como os decía, cada vez nos pone las cosas más difíciles. En concreto me refiero ahora al concepto de entropía. El concepto de entropía que parece justamente surgido para luchar contra ese otro que de alguna manera es el gran enemigo de nuestra especie, la entropía. La entropía, que sabéis que marca el desorden al que parece tender el universo, que es en realidad lo que nos gusta. Digo que no nos gusta el desorden porque nos dificulta saber, nos impide orientarnos, encontrar nuestro lugar, y además nos amenaza directamente, ya que propone la muerte del universo en la oscuridad, en el frío, cuando la energía del universo ya no sea utilizable. Bien, es verdad eso de que dicen que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, pues llegará un momento en que se transforme de tal manera que ya no la podamos utilizar y ahí se acabó lo que se daba. Contra la entropía, bueno, pues la entropía, el principio antrópico. El principio antrópico ya remite, como el nombre indica, a lo antropológico, al hombre. Y es un poco de nuevo esa vieja enfermedad, la enfermedad entre comillas, ¿no? Esa enfermedad nunca curada del todo y que vuelve a ponernos o a proponernos una y otra vez como protagonistas del guión a la hora de valorar, de entender la realidad. El asunto es que el principio antrópico parece sugerir que el universo es como es por la sencilla razón de que nosotros estamos aquí para valorarlo. Es decir,
las condiciones, las constantes físicas del universo están tan afinadas que cualquier pequeño cambio en las mismas sería letal para la existencia de vida. Y claro, más aún para la vida inteligente. Bueno, si es que nosotros somos un ejemplo de eso, que por otra parte habría que discutirlo, ¿no? Así pues, o sea, desde esta perspectiva, el universo es así porque nosotros podemos ver que es así. Ese es el principio antrópico. Pero claro, esto nos lleva a una versión más contundente de la entropía, según la cual tanta casualidad es imposible, y entonces más que casualidades, habría que hablar de causalidades. Vamos, que si el universo es así es porque una inteligencia, entiéndase Dios, evidentemente, lo ha diseñado para que nosotros podamos existir en él, y tal y como somos. Por supuesto que ni que decir tiene que este planteamiento pone de los nervios a muchos científicos, aunque solo sea por el hecho de que no puede ser verificado, al menos en principio. ¿Qué queremos decir con todo esto? Lo que queremos decir es que nuestro afán lógico, nuestro protagonismo, nuestro monopolio a la hora de interpretar lo real, principio antrópico incluido, es un poco lo que parece saltar por los aires, digo, ese protagonismo, esa importancia de nuestra razón, digo que es lo que parece saltar por los aires cuando el genio maligno noquea las matemáticas, a la geometría, a la aritmética, de la que Platón decía, por cierto, que era necesario saber para entrar en su academia. Y sabéis que así lo expresaba en el pórtico que daba entrada a la misma. Por cierto, que mucho más recientemente otros físicos, como por ejemplo Paul Dirac, ya han afirmado que las leyes físicas deben tener la simplicidad y las bellezas de las matemáticas. Como veis, las matemáticas son un punto de referencia cuando nosotros intentamos enfrentarnos con eso que llamamos universo, realidad o como queráis. Bueno, como decía, el genio maligno está ahí y las matemáticas, nuestra razón es lo golpeado por Descartes, quizá yo creo que sin intención, en ese tercer nivel de la duda metódica. Digo sin intención porque la duda es metódica, se supone que es un instrumento del método, que no es una duda para abocarnos realmente al escepticismo. Pero sí que es verdad que se pone contra las cuerdas el orden, nuestro logos, lo racional, y de ahí, claro, pues surge otra cosa. Puede surgir la posibilidad de otra concepción de las cosas, del mundo, de aquello a lo que nos enfrentamos, de la realidad. Creo que merece la pena considerar que este tercer nivel de duda no remite a otro paradigma científico. Pensémoslo bien. O sea, no estamos hablando de otra concepción de la ciencia, creo yo. A lo largo de la historia hemos asistido al predominio de distintos paradigmas científicos. El greco-medieval, con Aristóteles como punto de referencia. El mecanicista, que entendía el universo como una máquina donde todo estaba previsto de antemano. Y ahora el paradigma de la ciencia contemporánea. Lo que pasa es que todos estos modelos científicos eran y son, permitidme la expresión, hijos nuestros. O sea, hijos de nuestro raciocinio, de nuestra lógica. El problema está en que el genio maligno nos pone ante un desafío mayor. Un desafío que consiste en contemplar la posibilidad de una nueva manera de saber. Y además de naturaleza absolutamente incomprensible para nosotros. Una manera de entender, de conocer, que se basaría en principios y factores a los que no encontraríamos sentido. Es difícil comunicar esta idea, claro, es difícil porque nosotros tenemos las armas que tenemos y es muy difícil salir de nosotros mismos, que en el fondo es el gran problema de la filosofía y un poco de la vida. Ser capaz, tanto en el conocimiento, en la moral, en cualquier aspecto, salir un poco de nosotros mismos e intentar ser objetivos. Eso es muy complicado, ¿no? Muy complicado. En cualquier caso, lo cierto es que resulta curioso. Pero la actual concepción de la ciencia, que paradójicamente y como no puede ser de otra manera es fruto de nuestra razón, parece llevarnos, como la duda de Descartes, hacia el desafío del genio maligno. Aunque no nos guste, resulta que al final tiene toda la pinta de que Dios sí juega a los dados. Es decir, nuestro afán de controlar y predecir lo tiene complicado ante fenómenos como por ejemplo el caos. Fenómeno que parece regular el comportamiento de muchos fenómenos.
y que nos viene a decir que hay tantas variables que conforman la identidad de un proceso que un leve cambio en las condiciones iniciales de un sistema provoca que éste se comporte de manera absolutamente imprevisible. Eso es más o menos lo que nos viene a decir la teoría del caos. Ya sabéis, esa idea de que el vuelo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar una tormenta en la otra, que es una afirmación que suele utilizarse a modo de ejemplo para explicarnos cómo un leve cambio en las condiciones iniciales de un sistema puede acabar provocando que se desarrolle de una manera absolutamente imprevisible. ¿Y qué es lo que nos viene a decir la teoría del caos? Bueno, el asunto es que, con ser todo eso cierto, todavía son más impactantes, creo yo, algunas consecuencias que se siguen de ciertos planteamientos que los físicos y los matemáticos están llevando a cabo desde hace ya algún tiempo. Un ejemplo de esto es el asunto de las dimensiones extra, es decir, la posibilidad de que en el universo existan más dimensiones de las que nosotros habitualmente percibimos, que, como sabéis, son las tres espaciales, la longitud, la altura, la anchura y una temporal. La verdad es que a lo largo del tiempo muchos pensadores se han referido a las dimensiones extras, pero seguramente me parece a mí que en este contexto tenemos que reconocer la aportación del alumno de Gauss, Riemann, que en una conferencia que pronunció en Gotinga en 1854 golpeó con dureza a la geometría griega, que se basaba evidentemente en los principios de Euclides. Riemann, que por cierto murió muy joven, si no, quién sabe lo que se hubiera podido llegar a sacar de la manga, porque era uno de estos genios que aparece de vez en cuando, y que, como os decía, en esa conferencia dio a conocer una nueva forma de hacer geometría y que vino a ampliar la que durante muchos siglos se había considerado como definitiva, que era la de Euclides. Y que tiene esta nueva geometría, esta nueva forma de hacer geometría, tiene una importancia innegable porque sugiere la posibilidad de la existencia de otras dimensiones. Una sugerencia que es muy importante porque desde entonces la ciencia se apoyó en ella con el fin de utilizar ese espacio multidimensional en el afán de simplificar o de explicar conjuntamente las leyes de la naturaleza. Esto es importante porque lo de simplificar es algo que hemos intentado. Siempre hemos tratado de unificar, de buscar explicaciones cada vez más generales que sean capaces de dar cuenta de un mayor número de fenómenos, de fuerzas o de leyes, y que es lo que, por cierto, decía Kant que trataba de hacer la razón, una de las facultades de conocimiento que proponía junto con la sensibilidad y con el entendimiento. Así que, digo, la idea de unificar, de explicar más fenómenos con planteamientos más generales, y que yo creo que la idea de dimensiones extra es algo que ha ayudado en ese contexto. Uno de los que anduvo bastante vivo, creo yo, para ver las posibilidades que la geometría de Riemann ofertaba fue Theodor Kaluza. Este era un físico polaco y que intentó comprender o plantear la teoría de la relatividad general de Einstein, pero situándola en 5 dimensiones, la del tiempo y 4 espaciales. Aquí, bueno, yo esto no tengo mucha idea, pero me da la impresión de que lo que planteaba problemas era la naturaleza de la luz, que mayoritariamente se entendía como una onda. Pero claro, si la luz es una onda, había que aclarar que ondulaba, qué era lo que transmitía esas ondas. Pensemos, por ejemplo, en el agua. Este es un medio que permite desplazarse a las ondas. Entonces, ese es un poco el problema que teníamos con la luz, que ondulaba. Para solucionar ese problema se había recurrido al éter, el famoso éter que ya apareció incluso en Aristóteles. El éter era considerado una especie de medio estable, invisible, sutil, si queréis, que se pensaba que impregnaba el universo al completo, y que podía ser evidentemente el medio por el que se desplazaban las ondas de luz. El asunto es que en 1887 Michelson y Morley habían obtenido los resultados de su famoso experimento que venía a decir a las claras que de éter nada de nada, con lo cual ahí estaba el problema de cómo se transmitían las ondas de la luz. Lo relevante del planteamiento de Kaluza es que daba una respuesta a este problema, ya que su idea venía a proponer que la luz responde a ondulaciones producidas en la quinta dimensión, en una dimensión más alta. Michio Kaku, que es un gran físico y un gran divulgador de estos temas,
nos pone un ejemplo interesante para tratar de visualizar, de hacernos una idea de este asunto. Michio Kaku nos pide que imaginemos un estanque poco profundo en el que nadan unos peces. Sus ojos apuntan de lado y, al ser el estanque poco profundo, solo pueden desplazarse hacia adelante o hacia atrás, y a la izquierda y a la derecha. Resulta que ellos no podrían entender la tercera dimensión, que sería hacia arriba. Pero imaginemos que hay una tormenta y empieza a llover con fuerza. Al caer las gotas en el estanque, el agua provoca ondulaciones en la superficie. Pues bien, la idea es que los peces no pueden ver las ondas, pero sí la sombra que ellas provocan. Análogamente, pues Theodor Kaluza, explicaba a la luz como esas ondas que se desplazaban en una dimensión más alta. Claro, la cuestión es que enseguida nosotros, con nuestro sentido común habitual y nuestra lógica un poco más de andar por casa, si queréis, nos planteamos por qué no podemos ver esas otras dimensiones, si es que existen. Bueno, Kaluza afirmó que deben estar fuertemente enrolladas sobre sí mismas. Recurramos a otra imagen para verlo. Imaginemos un folio, una hoja de papel, tiene dos dimensiones. Si nosotros enrollamos la hoja de papel, tenemos un cilindro. Un cilindro bien apretado, porque se supone que hemos enrollado esa hoja de papel con fuerza. Bueno, el asunto es que si nosotros viéramos ese cilindro desde lejos, aparece ante nuestra vista como una línea recta, es decir, como un objeto unidimensional. De esta forma, al ser enrollada y verla desde la distancia, la hoja de papel ha dejado de ser un objeto bidimensional y se ha transformado en uno unidimensional. Hemos perdido de vista una dimensión, tal y como análogamente perderíamos de vista esas dimensiones enrolladas sobre sí mismas. La verdad es que este asunto de las dimensiones extra nos pone en cierto modo ante el desafío, creo yo, del genio maligno, ya que en esas dimensiones, bueno, si es que realmente existen, puede haber cosas o pueden pasar cosas, si queréis, que no tengan mucho que ver con nuestra lógica y nuestra forma de entender el mundo. Incluso el hiperespacio, que es como el doctor Michio Kaku llama estas dimensiones más altas, se ha utilizado para justificar la posible existencia de un tipo de universos paralelos. El propio físico americano, Kaku, viene a decir en uno de sus magníficos libros, que precisamente se titula así, Hiperespacio, que el planteamiento de Riemann, que fue el que dio aquella famosa conferencia en la que puso en jaque a la geometría de Euclides, bueno, pues que el planteamiento de Riemann abriría la puerta a esa posibilidad de plantear otros mundos, ¿no? Entonces podríamos imaginar esas dimensiones como hojas de papel superpuestas, sin relación entre ellas, y cada una de esas dimensiones podría significar un universo con sus propias leyes físicas y con sus aspectos incomprensibles y absurdos para cada uno de nosotros. Hay una cosa que es importante y que deberíamos pensar. A raíz de estos planteamientos, lo que ocurre es que ya no estamos ante hipótesis que se falsan para ser sustituidas por otras, tal y como pasó en su momento con la idea de que la Tierra estaba en el centro del universo. Ahora estamos ante algo mucho más serio, más grave e incluso más asombroso. Porque estamos ante la posibilidad de que en la realidad haya cosas que ni siquiera podemos abordar con nuestro equipaje categorial. Es decir, que no podemos abordar con nuestros conceptos, con nuestra forma de entender lo real. Y eso nos pone ante la crisis absoluta de nuestra razón, de nuestra coherencia y de nuestra forma lógica de ver las cosas. Sin embargo, esta primera posibilidad, que nos remite a mundos extraños, no es más que parte del problema. Y en cierto modo estamos empezando. Porque desde la segunda mitad del siglo XX y ayudados por las nuevas tecnologías estas que tenemos ahora, por ejemplo los aceleradores de partículas, resulta que los físicos empezaron a encontrar una gran cantidad de partículas subatómicas con las que no sabían muy bien qué hacer, ¿no? Las fueron agrupando a esas partículas subatómicas que se encontraron cuando
cuando rompían los átomos en los aceleradores de partículas. Bueno, todas esas partículas las fueron agrupando, como os digo, en una teoría que convencionalmente se denomina modelo estándar. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que los físicos, y yo creo que un poco en esto se parecen a los presocráticos, con la idea del arjé de la physis, que buscaban con sus planteamientos unificar, encontrar esa primera sustancia que daba origen a todo lo que existe, pues los físicos también intentan plantear una teoría que sea capaz de integrar y dar solución en su marco a todos los aspectos de la física como partes o manifestaciones de lo mismo. Si recordáis, cuando nosotros hablamos en su día de Aristóteles, vimos que distinguía dos ámbitos bien diferenciados en el universo. Por una parte está el mundo sublunar, la Tierra, con todo lo que en ella habita, el mundo que estaba constituido de los 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, y por otra parte está el mundo supralunar, hecho de ese famoso éter y donde los astros giraban con el movimiento perfecto que era el movimiento circular. Claro, la cosa es que según Aristóteles, cada uno de esos ámbitos tenía sus propias leyes y que poco tenían que ver las unas con las otras. Pero cuando llega el paradigma mecanicista, las cosas cambian. Y el afán de unificar, recordad que ya lo hemos dicho hace unos minutos, el afán de unificar siempre está ahí. Y el paradigma mecanicista culmina con un genio que es Newton. Y Newton, con la ley de la gravitación universal, unifica esos dos mundos, es decir, las leyes de la Tierra con las del universo. Ya no hay dos tipos de leyes, sino que es el mismo tipo de leyes para toda la realidad. Otro de los ejemplos claros que podemos poner en relación a lo que estamos diciendo es el hecho de que los expertos en estas materias y cuestiones científicas siempre han buscado la unificación de las fuerzas. Ahí tenemos, por ejemplo, la unificación de la electricidad con el magnetismo, el electromagnetismo, que realizó Maxwell allá por 1860. Y otro ejemplo también podemos poner pues la unificación que se ha hecho ya entre el electromagnetismo y la interacción débil, que se llama interacción electrodébil, y que fue realizada por Clausius, Allen y Weinberg a mediados del siglo pasado. Lo peliagudo del asunto, creo yo, es que, siempre intentamos unificar las leyes, intentamos explicar las fuerzas como distintas manifestaciones de lo mismo, pero a medida que la unificación va alcanzando cotas más altas, el asunto se vuelve más complicado. Y el asunto se vuelve más complicado porque hay una fuerza que parece ir a su bola, si podríamos decir. Una fuerza que no hace buenas migas con ninguna de las otras. Y esa fuerza es la de la gravedad, que es la que tiene un poco a los físicos, o la que trae un poco a los físicos de cabeza. A grandes rasgos, y resumiendo, por supuesto ya sabéis que aquí no podemos entrar en profundidades, además nosotros somos un público más bien filosófico, que tenemos que valorar estas cosas desde una perspectiva, bueno, pues muy, muy divulgativa. No se trata, como ya os he dicho, de entrar en profundidades de ningún tipo. Primero porque un servidor de ustedes no está preparado y después porque tampoco es nuestra intención. Como os digo, la idea es divulgar, sugerir, plantear posibilidades sugerentes, eso sí, para que luego todos aquellos a los que os interese esto, bueno, pues trabajéis también un poco los conceptos por vuestra cuenta. Pero bueno, al grano, como decíamos, a grandes rasgos y resumiendo mucho, resulta que los físicos, en esta enorme tarea de unificar fenómenos, fuerzas, percepciones, como queréis llamarlo, tienen dos grandes teorías como punto de referencia. Y estas teorías son, por una parte, la teoría de la gravedad de Einstein, que es la teoría de la relatividad general, que, como os he dicho, nos explica el comportamiento de la gravedad. Y por otra parte está la mecánica cuántica, que ha llegado quizá a su máxima expresión con el modelo estándar. El modelo estándar es bastante completo y bastante fiable. El modelo estándar de la física de partículas es una teoría que describe 3 de las 4 interacciones fundamentales que se conocen entre las partículas. Son la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. En realidad este modelo encaja la mecánica cuántica y la relatividad espacial. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que las dos teorías marco o punto de referencia de las que yo os hablaba, la cuántica y la relatividad general, no se pueden ver la una a la otra. Es decir, no sé si resultan incompatibles, pero desde luego
tienen muy poco en común. La teoría de la relatividad general se ocupa de lo que pasa a nivel macroscópico, o sea, el mundo de lo grande, de los planetas, de lo que tiene grandes dimensiones. La cuántica, en cambio, alude al mundo de lo muy pequeño. Sus planteamientos, los planteamientos de estas dos teorías, son opuestos. Sus referencias matemáticas distintas. En fin, un desastre. Intentar unificar estas dos teorías yo creo que tiene que ser algo así como intentar poner de acuerdo a Mourinho y Guardiola. Vamos, que es complicado. Claro, el modelo estándar es, como os he dicho, bastante completo. Pero los físicos dicen que es muy feo, ellos sabrán por qué. Estéticamente parece que no les convence. Y encima eso sí que es un problema grave, parece que no dice mucho de la gravedad. Y ya hemos dicho nosotros antes que la gravedad es que no se casa con nadie y no se aviene a razones cuando se trata de unificar o de unificarse con otras fuerzas. Pero nosotros, los seres humanos, y en este asunto principalmente los físicos, somos como somos. E intentamos encontrar entonces siempre una lógica a los acontecimientos. Pasarlos a todos por el tamiz de nuestra diosa razón, un poco en términos ilustrados, ¿no? Y claro, pues no nos resistimos a seguir buscando esa teoría del todo. Una teoría que sirva a la vez para el mundo de lo grande y el mundo de lo pequeño. De esta manera, a partir de ciertos cálculos matemáticos, que a saber, porque esto ya sí que es para auténtica nota, pues a algunos de estos físicos se les ha ocurrido pensar, una idea curiosa, que los electrones, los quarks, bueno, y en general el montón de partículas subatómicas distintas que se han ido descubriendo y que asustan a los físicos, ¿no? Bueno, pues no serían más que distintas vibraciones de cuerdas decenas de trillones de veces más pequeñas que un protón. Esas mega diminutas cuerdas parece que pueden vibrar en diferentes escalas de distinta manera, algo así como si fueran notas musicales, y cada una de esas notas vendría a ser lo que nosotros entendemos como partículas distintas. Resulta que dicen que si pudiésemos hacer grande y más grande cada partícula, comprobaríamos que en última instancia no son más que pequeñísimas cuerdas vibrando de distinta manera. Así, si os dais cuenta, pues todo el mogollón de partículas que tenemos quedan, y que vamos, aquí no vamos a mencionar porque bueno, en fin, quedan unificadas como diferentes aspectos de lo mismo. Supongo que ya sabréis que estamos ante lo que actualmente se conoce como teoría de cuerdas, aunque más que teoría no sé si no sería mejor llamarla hipótesis, ya que esto ni se ha verificado y ni según muchos se podrá verificar nunca. Lo que por otra parte provoca que para algunos científicos no estemos propiamente hablando de una teoría física, sino más bien filosófica, en cierto modo. Bueno, por otra parte es que yo creo que la ciencia y la filosofía vuelven a acercar sus caminos, porque los planteamientos científicos nos están llevando hacia unas sugerencias que en muchas ocasiones no pueden demostrar porque no tienen la tecnología adecuada o suficiente para hacerlo, pero que sí que nos plantean unas reflexiones y unas posibilidades impresionantes, sugerentes y asombrosas, y que deben ser abordadas también desde un punto de vista filosófico. Yo creo que por eso ese camino entre la ciencia y la filosofía, que empezó a separarse claramente en el Renacimiento, de alguna manera ahora yo creo que ya no sigue esas líneas opuestas que en su momento siguió. Bueno, sea como fuere, y volviendo a esto de las cuerdas, ¿no? Parece que los cálculos matemáticos y las propias condiciones de autoconsistencia, como ellos dicen de la teoría, apuntan a la posibilidad de que las cuerdas vibren o se muevan en 10 dimensiones. Ahora ya no hablamos de una más, como podía decir Riemann, ¿no? Para hablar o Kaluza, perdón, para hablar de la relatividad, sino que ahora hablamos de 10 dimensiones. Eso parece ser que es lo que exigen las ecuaciones matemáticas que los físicos hacen. 10 dimensiones, ¿no? Una cosa que se nos escapa absolutamente. Claro, los defensores de esa teoría dicen que al tener 10 dimensiones hay espacio o sitio suficiente para unificar todo lo que tengamos que unificar. Para empezar, todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, el electromagnetismo, la nuclear fuerte, la débil, la gravedad,
ahí ya sí que se podría entender que son distintas manifestaciones de lo mismo, que es como yo puedo explicaros así un poco, bueno, puedo expresar qué entiendo yo por esto de unificar las fuerzas, ¿no? En realidad, si esta teoría consiguiese armonizar o unificar gravedad y mecánica cuántica, estaríamos ante la siempre perseguida y anhelada teoría del todo, que es el gran asunto que los físicos tienen pendiente de conseguir, ¿no?